Bien, estamos de vuelta con más de Primera Página, 7 de la mañana con 31 minutos de este lunes 12 de agosto. Víctor Álvarez está con nosotros, economista y Premio Nacional de Ciencias, @Víctor Álvarez R en las redes sociales. Hablábamos de la necesidad de un gobierno de coalición dentro de las negociaciones que puedan llevar una solución en el plano económico y por supuesto también en el plano político. La voluntad de que esto suceda por parte de las fuerzas políticas del país, ¿cómo las evalúa? Entendiendo y también no solamente contrastando una situación que ha pasado. Este fin de semana en Argentina se han llevado a cabo las primarias y hemos visto con una situación que se venía alertando en los medios de comunicación, que se venía alertando desde los analistas políticos, la posibilidad del regreso de un gobierno de izquierda a Argentina luego de esa victoria de Mauricio Macri, que implicó tomar medidas importantes en el plano económico que generaron mucho rechazo en su momento. Correcto. Y que en su momento también se contrastó con la situación venezolana y lo que podría pasar si un gobierno asume en las condiciones actuales del país, un gobierno de tendencia distinta. ¿Qué importancia tiene viendo lo que está pasando en Argentina, esa voluntad de ambas partes de conformar un acuerdo político y ratificar que esta sea la vía? Sí, bueno, muy oportuna tu reflexión, Carlos, al hacer referencia a lo que acaba de pasar ayer en Argentina, porque exactamente eso es lo mismo que puede pasar en Venezuela. O sea, los cambios políticos no son garantías de cambios económicos. Imaginemos que aquí se llega a un acuerdo en Barbados y que se convocan elecciones en diciembre, o en el primer trimestre del año, y que ante el tremendo rechazo que tiene el gobierno actual, barre el candidato de la oposición. Si a ese gobierno nuevo... Que también es una posibilidad que gane el oficialismo. Claro, pero vamos a trabajar el primer escenario. Vamos a trabajar el primer escenario de un triunfo de la oposición. Si a ese nuevo gobierno, imaginemos que Guaidó termina siendo electo presidente de la República, y si a él le toca encarar los principales problemas que tiene el país, empezando por la hiperinflación, ¿no?, cuyo principal factor propagador es el financiamiento con dinero inflacionario del déficit de PDVSA, de Corpoelec, de Hidroven, de todas las empresas públicas. Bueno, una primera medida que tendría que hacer es la que tomó Macri, o sea, que es la de sincerar todas las tarifas de electricidad, las tarifas de agua potable, de gas doméstico. Eso va a tener un tremendo impacto antipopular y va a tener un costo político en las próximas elecciones parlamentarias y seguramente entonces va a perder la mayoría en la Asamblea Nacional, y un gobierno que no tenga el respaldo de la Asamblea Nacional, o sea, está prácticamente condenado a fracasar en el medio de esta pugnacidad. Entonces, para que eso no ocurra en Venezuela y no sigamos en este círculo vicioso y en esta espiral de la que no terminamos de salir, ¿qué es lo que el país necesita? Bueno, que esas élites políticas que están apostando al todo o nada, al ganador se lo lleva todo, si es verdad que les interesa el país, si es verdad que quieren este país, bueno, decidan cogobernar, o sea, entiendan que es tan compleja y tan pesada la tarea de la reconstrucción del país que los necesita a los dos y necesita al país de centro y decidan entonces conformar ese gobierno de coalición que saque al país de la crisis en lugar de seguir en esta apuesta a exterminarse. Hablando de las medidas, hay varias visiones al respecto, empezando con la privatización, la participación del sector privado, y quisiera, antes de hablar de las medidas, también ver este rol que es fundamental. Hay dos papeles importantes en el proceso político de Venezuela: las Fuerzas Armadas y el sector comercial, el sector empresarial, que tiene la mayor parte del capital en el país. ¿Cómo ve la participación de estos dos roles en una coalición, en un proceso de transición que nos lleve a una solución política y a una solución económica? Sí. Que por cierto, las Fuerzas Armadas hoy también tienen participación en actividades económicas, tienen participación en petróleos de Venezuela, tienen participación en las actividades agrícolas. Claro, tienes que, por supuesto, contar con la participación de actores que han llegado a cubrir tanto espacio en la estructura del Estado y del gobierno, como es la Fuerza Armada, que, como bien lo apuntadas, tiene una tremenda presencia en muchísimas empresas públicas, tiene presencia en la economía. O sea, solamente Camimpec, la compañía anónima minera y petrolera y gasífera, está expandida en muchos sectores. Entonces, pero lo importante allí es iniciar una transición, ¿no?, donde finalmente la Fuerza Armada vuelve a su origen, vuelve a ocuparse de lo que es su tarea esencial, medular, ¿no? Ahora, eso no lo puedes hacer de la noche a la mañana, eso tiene que ser también un proceso de transición, y transición significa que van a coexistir lo viejo y lo nuevo, ¿no?, hasta que logre finalmente reordenar
y reacomodar al país. Y en relación con las medidas, mira, creo que para que no ocurra en Venezuela lo que pasó en Argentina con Macri, que creyó que aplicando un esquema, un programa clásico de ajuste económico iba a resolver los problemas del país sin pagar el costo político que está pagando en estos momentos. O sea, la primera medida que habría que tomar en el país, mira, es sincerar el precio de la gasolina, o sea, internacionalizar el precio de la gasolina, porque eso generaría tal volumen de recursos, ¿no?, que con esa plata podrías entonces financiar un programa de subsidios directos donde haces una transferencia a los hogares para que con esa plata esos hogares entonces puedan pagar el aumento de la electricidad, el aumento del agua potable, el aumento del gas doméstico, el aumento de la tarifa de electricidad sin que golpee a sus bolsillos. O sea, tienes que darle esa transferencia. ¿Y cómo mitigar el impacto de aumentar la gasolina y a precios internacionales, $1 por litro, que es más o menos el promedio internacional? ¿Cómo mitigar el impacto en el resto de los sectores de la economía? Aumentar la gasolina aumenta los fletes, aumenta el traslado de mercancías en el país, o sea, automáticamente se va a traducir en un incremento de los precios. Mira, Carlos, esa es una creencia limitante, pues ese es uno de los fantasmas que nosotros nos hemos creído, ¿no? Que un aumento de la gasolina tiene un impacto antipopular y se va a convertir en el detonante de un estallido social que va a hacer arder al país por los 4 costados. Y con ese cuento, entonces, este gobierno ni otros se han atrevido a tocar el tema de la gasolina, ¿no? Y es falso, porque mira, el subsidio a la gasolina no es una medida antipopular, al contrario, es antipopular. O sea, las familias pobres que no tienen carro propio, que jamás van a una bomba de gasolina a llenar un tanque, no se benefician de ese subsidio, o sea, están sometidos a trasladarse en un sistema de transporte público que es una calamidad, que cada vez está peor. Con esos recursos que se deriven del aumento de la gasolina, tú puedes modernizar y ampliar el sistema de transporte público en los 335 municipios del país y bajar la tarifa incluso a la mitad. Puedes erradicar el contrabando de esta acción, porque ese subsidio a quien está favoreciendo es a los contrabandistas que siguen haciendo miles de millones con ese precio. Bueno, ya no es ni un precio bajo, ya es regalada la gasolina. Entonces, yo creo que una primera cosa es justamente superar esas creencias limitantes que llevan a esta parálisis, a esta inercia donde no se toma ninguna medida. ¿Y qué hacer con el caso de PDVSA, que es la principal fuente hoy de recursos de divisas en el país con 97%? Lo hablamos en la siguiente parte del espacio. Vamos en este momento también a revisar la participación de la audiencia a través de las redes sociales. Está con nosotros Víctor Álvarez, economista, Premio Nacional de Ciencias, @Víctor Álvarez R en las redes sociales para que ustedes también le envíen sus comentarios a nuestro invitado. Sube Rodríguez Pérez, lista para leer su participación. Así es, Carlos, 7:38 de la mañana. De inmediato vamos a pasar a revisar la participación de nuestros televidentes a través de nuestra cuenta en Twitter, Primera Página, con la etiqueta Primera Página. Queremos agradecer porque ya somos tendencia en Venezuela. Comenzamos con gente organizada. Si las sanciones económicas son contra empresas del Estado, ¿usted no cree que ahora la corrupción se acrecentará, ya que buscarán terceros para que hagan esas transacciones? Bueno, a los amigos de gente organizada, ¿no? Las sanciones, ojo, las sanciones no son solamente contra las empresas del Estado, se extienden a todas aquellas empresas públicas o privadas, nacionales o extranjeras que tengan a su vez negocios, operaciones comerciales o financieras con las empresas públicas. Por eso explicaba antes que eso al final de cuentas a la larga se va a traducir en un deterioro de los servicios públicos, porque las empresas públicas, al no poder contar con sus proveedores tradicionales en otros países, que eran los proveedores de repuestos, de equipos, de tubos, de compresores, de transformadores, no van a poder hacer sus labores de mantenimiento. Y ya lo estamos viendo. O sea, en muchas ciudades del país hay calles donde sencillamente no hay luz porque se dañó el transformador y Corpoelec no tiene un inventario para reponerlo. A propósito del costo del combustible, Miguel Ángel le pregunta, señor Álvarez, si ya estamos pagando un aumento implícito, ¿dónde está quedando ese dinero? Sí, bueno, a Miguel, efectivamente, o sea, la gran tragedia es que esos recursos se los están llevando los contrabandistas y los especuladores. Ya hay carreteras donde, como no hay gasolina en las estaciones de servicio, o sea, quien vaya a agarrar carretera para trasladarse de una ciudad a otra, o se lleva 2 pimpinas de 20 litros en el maletero, o tiene que comprarlo a la cantidad de vendedores ambulantes que están surgiendo a lo largo de la vía, que están vendiendo la pimpina de 20 litros entre 10
$1,20, es decir, a razón de $0,5 o $1 el litro. Si se sincerara la situación y esos recursos fuesen, por ejemplo, administrados por las gobernaciones, por las alcaldías, se resolvería el problema que tienen ahora con las transferencias del situado constitucional, que no les están llegando, los están llegando como sal y agua, y el país empezaría a aceitarse desde el punto de vista financiero. O sea, hay medidas que están al alcance de la mano para poder resolver estos problemas sin que el costo del ajuste lo tengan que pagar las familias más pobres, los hogares más pobres. Por su parte, Denis Pernía pregunta, por favor, ¿cuánto tiempo se le debe dar a una posible solución? El diálogo lleva varios años demostrando que no es viable, además de ser un secreto para los principales interesados, que es el pueblo. Mientras pasa el tiempo, el pueblo muere. Denis, nosotros pudiéramos tener soluciones a partir de mañana si las élites que están gobernando o que están negociando en Barbados decidieran conformar un gobierno de coalición. Y creo que la gran tarea nuestra como ciudadanos es justamente crear ese grito, crear esa demanda desde la ciudadanía, desde las bases sociales, desde los movimientos sociales, para exigirle a esos negociadores que no vuelvan a levantarse de la mesa, que no pateen la mesa hasta que construyan ese acuerdo de un gobierno de coalición, que sepan que los costos políticos de ahora en adelante lo van a pagar aquellos que se rehúsan a ir a un esquema de cogobierno para sacar al país de la crisis. Vamos a revisar una última participación de Ginelli Cardona. Dice, tanto que habla de los pobres y son los más afectados ante los subsidios porque deben pagar más por transporte, por alimentos y servicios que aumentan con la subida de la gasolina. Ya basta de populismo. Ginelli, ya expliqué antes, ¿verdad?, que los subsidios, esos llamados subsidios en Venezuela, hace rato dejaron de favorecer a los más pobres. O sea, el subsidio a la gasolina, las bajísimas tarifas de la electricidad, del agua, del gas doméstico, de los teléfonos, finalmente lo que condujeron fue al colapso de los servicios públicos, porque con esas tarifas, estas empresas con lo que recaudan ni siquiera logran pagar la nómina. Y entonces eso se paga de la peor manera, que es con el llamado impuesto hiperinflacionario, porque ¿qué hace el Banco Central de Venezuela? Bueno, le transfiere unas enormes cantidades de dinero sin respaldo para que paguen las nóminas, y eso es justamente lo que está provocando esta espiral hiperinflacionaria a la que no terminamos de salir. Con esto cerramos la participación de la audiencia a través de las redes sociales. Como siempre, les agradecemos sus comentarios con la etiqueta Primera Página. Nuestra etiqueta es Tendencia en Venezuela a esta hora de la mañana, 7:43 minutos. Vamos a cerrar nuestra entrevista. Quería conversar sobre el tema de PDVSA, pero también, viendo la participación de la audiencia, quería consultarle cómo venderle a los venezolanos. Si bien ya vimos que las élites políticas deben apostar por esta vía, que el sector privado puede hacerlo, quienes están en el medio, los ciudadanos, los que viven las consecuencias de las sanciones, ¿cómo venderles la idea de un gobierno de coalición con un gobierno que fue el causante de esta situación, que se agrava con las sanciones, con un gobierno que mantiene una persecución hacia el otro sector político y que no genera confianza a la ciudadanía, según lo que vemos en los comentarios? ¿Cómo venderle al ciudadano de a pie que los que causaron la situación deben ser parte de la solución? Carlos, argumenté al comienzo que los cambios políticos no necesariamente aseguran cambios económicos, y ya vimos el caso de Argentina, ¿verdad? Pero también tengo que afirmar que la vía electoral, el simple cambio de gobierno, no es garantía de una solución pacífica si ese resultado se convierte en una cacería de brujas y en una tragedia para el que resulte perdedor, que lo más probable es que sea el chavismo. Sí. No se reconoce a ese actor político, a pesar de la mala gestión de gobierno que ha tenido, que es la peor de la historia, como ya dije antes, pero que hay que reconocer que tiene más de 300 alcaldías, tiene 20 gobernaciones, controla los consejos legislativos regionales, controla los consejos municipales. O sea, tienes que reconocer su presencia como actor político, porque el asunto no se resuelve solamente porque tú cambies a quien ocupe la silla de Miraflores. O sea, tienes que gobernar el país son 24 estados, son 335 municipios, y eso está en manos de esa corriente. Entonces la tienes que reconocer, y la mejor manera de evitar que se reedite esta pugna entre los dos polos es que los llames a gobierno y que los hagas corresponsables de la gran tarea que es reconstruir el país, en lugar de entonces ahora tenerlos en la oposición metiéndole palos en la carreta a la gestión del nuevo gobierno. O sea, así nunca vamos a superar esta crisis de gobernabilidad.
Rápidamente, que nos da tiempo entonces de abordarla. Sector privado, la privatización de empresas. ¿Cómo se pueden ver tanto en un gobierno de coalición como parte de la solución? Y empezamos con PDVSA, que en medio de esta situación se ha hablado de la viabilidad hoy de la empresa. Se necesitan más de 30.000 millones de dólares para reactivar nuestra principal industria, que tiene menos de 1 millón de barriles de producción diaria. ¿Es viable PDVSA? ¿Es viable que el Estado siga teniendo esta empresa, empresas del Estado, frente a privatización? Son más de 30.000 millones de dólares los que necesita PDVSA para su recuperación, para su reactivación, y no los tiene. Entonces eso implica que en un país con una tradición estatista y nacionalista tan larga en materia petrolera, es necesario en este nuevo contexto construir un nuevo acuerdo nacional, un nuevo contrato social, donde entendamos que si queremos aprovechar esos 300.000 millones de barriles de petróleo que están en el subsuelo para que no se queden allí, tienes que llegar a un nuevo arreglo con el sector privado, donde habrá que revisar todo el marco legal y regulatorio, la Ley Orgánica de Hidrocarburos, ¿verdad?, para permitir una inversión privada incluso mayoritaria en esas empresas. Ojo, y eso no significa que vas a privatizar los recursos o vas a privatizar los yacimientos. Ellos seguirán siendo propiedad pública, propiedad del Estado venezolano. Lo que vas a llegar es a un arreglo que las empresas que se conformen, ¿verdad?, para que taladren los pozos, saquen el petróleo, lo mejoren, puedan tener una participación mayoritaria, porque de lo contrario las empresas, la inversión privada no va. En China. Claro, o sea, y con lo que ocurre en muchos países del mundo, donde el Estado conserva la soberanía nacional sobre los recursos, no los privatiza, pero llega a unos arreglos distintos con el sector privado, donde para poder rentabilizar esos recursos y utilizarlos en función de mejorar las condiciones de vida del país, llegas a un arreglo distinto con el sector privado. Nos toca despedir. Muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. Víctor Álvarez, economista, Premio Nacional de Ciencias. Ustedes también pueden conseguirlo en las redes sociales, @Víctor Álvarez R. 7:47 minutos, una nueva pausa en Primera Página. Al regreso seguimos con mucho más.